Andrés y yo hemos estado haciendo pruebas, pero no he podido conectarme en remoto a su ordenador para intentar solventar no sé qué cojones le pasaba al otro ordenador. Y hemos rescatado un ordenador antiguo y va a hacer lo que buenamente pueda con la presentación. ¿Vale? A ver, le daba a modo completo. Ahí. Ahora, lo veis, a modo completo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Correcto? Oye, parecía que no, ¿eh? Parecía que no, pero ahí está, ¿ves? Te lo Dale. dije. Poca fe, qué poca fe. Ahí Vale, está. ok. Dale, Gallego. Muy bien, oye, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar un ratillo durante a lo largo de la tarde sobre investigación de incendios y sobre todo la aplicación de nuevas herramientas a la investigación de incendios. ¿Qué son las nuevas herramientas? Pues vamos a hablar de una herramienta que es el Fire Dynamic Simulator, que es un simulador que lo que conseguimos hacer realmente es simular todo lo que sucede cuando pasa un incendio. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues el poder rastrear si todo aquellos indicios que tenemos, el poder confirmarlos, ¿no? Pero también nos sirve, indiscutiblemente, es una de las grandes herramientas que tenemos a día de hoy para poder diseñar sistemas de protección, porque somos capaces ya de saber exactamente lo que va a suceder cuando va a arder algo. Si hubiésemos simulado pues cualquier incendio que os puede venir a la cabeza, ¿no? Como puede haber sido el incendio de Notre Dame, ¿vale? Que hace un año justamente que ha sucedido, pues podríamos haberlo simulado antes y podríamos haber visto las consecuencias y podríamos haber visto perfectamente mediante la simulación que se caería la aguja como se cayó y el estado hasta donde llegó y el alcance que tuvo y demás, ¿no? Eso somos capaces de hacerlo con una determinada herramienta y hoy vamos a ver esa herramienta desde el punto de vista de cómo nos pueda ayudar y cómo se utiliza en la investigación de incendios. Vamos a ir avanzando. Los objetivos de cualquier investigación de incendios siempre se trata básicamente de 6 puntos claves, ¿no? De esos 6 puntos claves estaríamos en encontrar el origen del incendio, dónde ha sido el origen de ese incendio, ¿vale? El origen del incendio nos va a dar, pues si ha sido totalmente fortuito, si ha sido causado, qué tipo cómo ha sido, ¿no? Encontrar la posible fuente de calor de inicio del incendio, porque indiscutiblemente para que se produzca un incendio siempre tiene que haber una fuente de calor. Es una reacción y el incendio es una reacción y dicha reacción siempre se da en presencia de calor, por consiguiente siempre vamos a encontrar un rastro de calor. ¿Dónde fue? Determinar la causa que originó el incendio, ¿vale? Determinar la categoría del incendio, es decir, ha sido accidental, ha sido un incendio provocado o sencillamente es incluso desconocido, ¿no? Somos capaces de determinarlo porque a veces no nos queda ningún rastro que nos pueda llevar a una consecuencia científica de determinar por qué se ha producido el incendio y algunos de ellos pues sí tenemos que categorizarlos como tal, ¿no? Determinar el móvil que indujo a su autor a realizarlo en el caso de que haya sido un incendio intencionado y determinar exactamente lo más cercano posible el autor que lo pudo haber provocado, ¿no? Digamos que estos serían los puntos fundamentales. Pero vamos, antes de hablar de un incendio y demás, y de lo que es el incendio y la investigación de incendio, vamos a ver si nos va a correr aquí el vídeo. Vamos a ver un vídeo para que veamos lo que es un incendio, ¿vale? Imaginaros que ahora estáis, como he visto que estamos casi todos, estamos en el salón de nuestra casa haciendo la charla, ¿vale? Pero sencillamente dejamos allí el ordenador mientras que sigue cursándose la charla, ¿vale? Y no es un momento muy interesante y nos vamos, además nos ha apretado el sistema biológico y nos vamos al baño, ¿vale? Y como nos vamos a ir al baño, vamos a ver en cuánto tiempo es capaz de desaparecer el salón de nuestra casa para que tengamos idea de la magnitud, del tamaño y de lo que es exactamente un incendio. Ahora, ¿no? Tú no Ahora sí sufras, lo tú estáis no viendo, sufras, ¿sí? escúchame, tú no sufras que todo lo técnico ya están acostumbrados. O sea, todo lo que falle no pasa nada. Está Dale. bien, muy bien, muy bien. Ahora sí lo estáis viendo, ¿no? Bueno, pues entonces volvemos al relato en que estábamos en el salón de nuestra casa y nos vamos un momento al baño y dejamos de ver el magnífico congreso que están realizando y veamos en cuánto tiempo desaparece el salón de nuestro baño cuando salgamos, digo, el salón de nuestra casa cuando salgamos del aseo, ¿no? ¿Vale? En tan poquísimo tiempo. Fijaros, este es un ensayo realizado por el NIS. El NIS es un laboratorio americano que se dedican a investigar temas de incendios. Y entonces lo que vieron es que en Estados Unidos había muchos muertos por temas de incendio a lo largo del proceso de la Navidad. Y entonces hicieron un ensayo real para ver qué era exactamente lo que sucedía. Correcto. Ahí lo tenéis. 46 segundos, ¿vale? 46 segundos es lo que tarda en desaparecer
en un incendio el salón de mi casa, para que tengamos una idea de la magnitud de que puede tener un incendio. Y vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir la presentación. ¿Ok? Seguimos pues, ¿no? Vale, entonces, hemos visto lo rápido que desaparece, ¿vale? Y realmente no somos conscientes del riesgo y del peligro que suele tener un incendio, ¿no? De hecho, incendios domésticos son los que realmente se están cobrando las vidas en España. En España se muere una persona al día por un incendio doméstico. Más o menos la estadística que estábamos. Entonces, una vez que ha sucedido ese evento, lo que tenemos es que ir nosotros detrás a investigar, determinar exactamente qué es lo que ha pasado. Entonces, muchas que investigar relativamente fácil, porque yo siempre que doy una charla, la U, ¿dónde está la U? ¿Cómo la V? La V, la V. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hablan de la V. Entonces, cuando se produce un incendio, se desprende una gran cantidad de calor, como visto en la zona exactamente estaba el árbol de Navidad, y todo es a mayor calor, mayor sequedad de todo el entorno. Por consiguiente, estáis viendo en los ojos relativamente cortos, la imagen que tenéis a la izquierda, estáis viendo cómo es de que es la zona donde estás puesto mayor calor, ¿vale? Por consiguiente, la zona de mayor calor se llega a quemar hasta la pared. Entonces ya desaparece todo lo que parece y ya se queda completamente blanco. Por eso tenéis esa mancha ahí, que es una mancha blanca, ¿no? Que es la zona donde estuvo a la mayor temperatura. Entonces, eso es lo que es la V invertida, que ves en la imagen del centro, la zona donde estuvo expuesta a las llamas, dejará la marca de las llamas y es donde más temperatura hemos tenido, y por consiguiente estará completamente, completamente blanco. El resto es una V invertida también, pero la capa de los gases, la zona de los humos, y es la parte superior, ¿vale? Sería esa parte superior que vemos ahí en la imagen central como capa de gases. ¿Ok? Y en la siguiente tenemos una combinación de dos, donde veríamos una mancha y la otra mancha, y vemos cómo se determina perfectamente las zonas donde hubo un fuego principal y uno secundario, ¿vale? Con mucha temperatura en la pared y que llegaron a desprender hasta el revestimiento de la pared, llegó a quemarse y todas las manchas alrededor del humo y demás, ¿no? Si tuviésemos la escena completa, pues veríamos cómo vamos determinando la dirección del humo y de dónde vino, dónde procedió y demás. O sea que esto más o menos parece ya relativamente intuitivo. Entonces, bueno, vamos viendo si el fuego fue muy estrechito abajo, una base muy estrecha, tendremos una V muy pequeña, ¿vale? Mientras que si la base fue muy amplia abajo, tendremos una V y una mancha de fuego cerca mayor, ¿vale? Y así sucesivamente. O sea, que en el dibujo de la izquierda observamos una marca de humo en forma de V o de reloj de arena, y la fotografía de la derecha que vimos antes, pues vemos marcas en forma de V causadas por incendios sobre la pared. La marca de la izquierda corresponde a un foco más intenso, que es lo que hablamos, que llega hasta desprenderse y deja al descubierto el ladrillo, y el revestimiento de la pared se ha desprendido casi con la totalidad hasta el techo hacia arriba, porque se ve que había una llama muy grande y mucha temperatura. ¿Vale? O sea que intuitivamente, pues rápidamente parece que empezamos a reconocer cómo podemos investigar un incendio, dónde fue el punto de origen de ese incendio, ¿no? Por donde hubo más temperatura y demás, y llegamos a la escena y parece relativamente fácil, ¿no? Veamos otro. Aquí vemos el punto donde estuvo el posible origen, cómo los efectos de la radiación fueron marcando toda la pared contigua, cómo la pared donde estuvo expuesta a las llamas es donde ha desaparecido el revestimiento de la pared y queda completamente blanca, la zona de convección y el punto de origen del incendio. Vemos cómo va dejando esa mancha completa y cómo volvemos a determinar que hay una determinada efecto de UV hacia ese punto de origen. Si vemos esta zona expuesta también por mayor calor, vemos perfectamente que aunque la silla ha desaparecido prácticamente, había algo a su alrededor, ¿vale? Que fue donde se originó el incendio y donde hubo la mayor temperatura. Es perfectamente esa mancha blanca en la pared y como hay residuos desprendidos abajo, ¿vale? Ok, si vemos esta, pues lo mismo. Tenemos indiscutiblemente un montón de pistas aquí, vemos una mancha de mayor calor, vemos las manchas completamente también del humo, como la trazabilidad que nos va dejando el humo. Es decir, os digo, si sacásemos una de las cajas de arriba, ¿vale? Que veis ahí que está por debajo del balcón, pues veríamos que la parte inferior de la caja tiene unas determinadas manchas y la parte superior tiene otras determinadas manchas completamente distintas, porque es la dirección en la que ha subido el humo y todas las manifestaciones del incendio. Entonces, la parte inferior de la caja estará más afectada por temperatura y tendrá unas manifestaciones, y la parte superior otras completamente distintas, con lo
cual eso siempre nos va dirigiendo hacia el punto de origen, ¿no? Es como lo vamos localizando. Bueno, como veis, es más o menos relativamente fácil. Siguiente escena. Vemos perfectamente que también donde se ha producido, donde estuvo la zona de mayor temperatura, cómo se ha desprendido todo el revestimiento, cómo todo al perímetro donde falla ya la parte de revestimiento está la mancha más negra de humo y luego un poquito lo más blanco, ¿vale? Y vemos cómo ha ido el humo cómo ha manchado la habitación contigua, cómo ha subido por arriba y después se va estratificando y a nivel de suelo hay menos manchas de humo y demás, ¿no? ¿Vale? O sea que parece relativamente más o menos fácil. Vemos aquí un cuadro en el que se ha prendido también un cuadro eléctrico en el que se ha prendido, ¿vale? Un armario, en el que tenemos un incendio. Si veis en la zona de la derecha cómo salió y manchó toda esa parte, cómo va marcando como aquí en el vídeo, cómo fue manchando, vemos que nos va determinando hacia la zona del origen del incendio, ¿vale? El origen todo se encuentra en el vértice de esa V por regla general. Veis aquí también la mancha, donde los mayores años y las mayores temperaturas se determinan relativamente fácil, ¿vale? Correcto. Otro siniestro, la zona quemada y la zona expuesta a mayor temperatura, que queda completamente reseca, queda tan reseca que la parte mugre, la negra, la ceniza, que es lo que mancha, ¿vale? Esos derivados de la combustión, que es lo que están manchando, se han ido a quemar tanto que queda completamente blanco, ¿vale? Es la zona más expuesta, ¿no? Entonces, bueno, parece que relativamente ya más o menos fácil. Vamos determinando y vamos entendiendo cómo se puede investigar un incendio, dónde puede estar su origen y demás, ¿no? Bueno, si la escena que tuviésemos sería esta, pues ya sería más complicado, ¿no? ¿Dónde estaría aquí realmente el origen del incendio? Si os fijáis, hay una mancha azul, una mancha negra, pues esta parte superior que está toda completamente blanca y tenemos la parte frontal del pilar. Esto es un pilar de hormigón armado donde se ve el armazón de acero, ¿no? ¿Vale? ¿Eso qué significa? Bueno, pues las pistas que podemos extraer de esta fotografía es que en este caso la zona más blanca no es la zona más afectada. Aquí lo que pasó es que después del incendio se desprendió el falso techo y por consiguiente lo que tenemos es una mancha de humo, ¿vale? Y esa mancha de humo es la que estamos viendo en la cara del pilar, excepto en la parte superior está blanco, pero está blanco por su color natural y se ha desprendido el falso techo, por consiguiente ahí no hubo mancha, no llegó a haber mancha de humo. Cuando el acero todo al descubierto, pues ¿qué ha pasado? Que el hormigón con la temperatura que tiene dentro, lo que tiene dentro el hormigón es agua, entonces el agua con la temperatura pasa a ser vapor y al ser vapor aumenta 600 veces su volumen, por consiguiente se desprende, se destroza internamente y se cae. Y lo que aguanta muchas veces una estructura de hormigón no es el hormigón pasado el incendio, es el acero que tiene dentro. Y ahí lo que estamos viendo es la zona más expuesta a la... Ok, bien. Entonces eso ya nos determina también determinadas pistas, pero con esto no somos capaces de saber dónde está el origen del incendio, ¿no? A veces determinar dónde está el origen no era tan fácil como buscar la V, ¿vale? Es a donde voy. Fijaros aquí, tenemos pistas tan fácil como determinarlo. O aquí, ¿dónde puede estar aquí la V del incendio? Y esta es una escena real de un incendio. Es más, esto es el edificio Windsor de Madrid, ¿vale? Que habíamos investigado. Fijaros cómo quedó una de las plantas del edificio, ¿no? Una vez terminado el incendio. Es más, la planta donde comenzó el incendio ni se pudo acceder a ella porque se derrumbó y se vino completamente, colapsó y se vino completamente abajo. Entonces, en esos casos, ¿cómo lo investigas? ¿Vale? ¿Y cómo llegas a...? No parece ya no parece tan fácil como parecían las primeras diapositivas, ¿no? Fijaros cómo queda todo esto, ¿no? ¿Vale? Muy, muy complicado realmente encontrar aquí datos y resultados y con un trabajo muy, muy minucioso además para poder llegar a encontrar algo. Otro detalle más, otro más. Fijaros, este es parte de la planta donde comenzó originalmente el incendio y ha desaparecido todo. Poco podemos encontrar aquí después, ¿no? Entonces, ¿qué es? La pregunta era... ¿Qué es la investigación de incendios? ¿Es un arte que se aprende o es una técnica? Realmente es todo tecnología a día de hoy y somos realmente físicos y químicos los que investigamos e ingenieros. ¿Qué es realmente, no? La parte correspondiente. Fijaros que, si os dais cuenta, investigar un incendio muchas veces es lo mismo que una tarea de un investigador privado cuando tiene que hacer un seguimiento, ¿vale? Lo que pasa es que
en las mismas circunstancias que estamos ahora. Imaginaos que tuvierais que hacer un seguimiento de alguien estando en el salón de vuestra casa. Pues bien complicado para seguirlo, ¿no? Haríamos un trabajo completamente distinto, que sería un trabajo como los indios, de rastreador, ¿no? Pues pudo haber pasado por aquí, utilizó la tarjeta. Muchas veces el problema que tienes, además, es que inicialmente se produce el incendio. Si el incendio no tiene un determinado volumen de daños, ni siquiera se investiga inicialmente. Entonces va primero un perito de la compañía de seguros, ese perito empieza a ver los daños que pueda haber, empieza a evaluarlo o le puede sospechar algo raro y te llama a ti después a investigarlo. Pero a veces vas un mes o 2 meses más tarde. Fijaros lo que pudo haber cambiado por completo la escena donde se produjo el incendio, ¿no? O sea que realmente es un trabajo, repito, de rastreador. Entonces, bueno, muchas veces lo que nos puede ayudar a ver cómo evolucionó el incendio, cómo creció el incendio y cómo se desarrolló ese incendio, pues puede ser el uso de esas herramientas de simulación. Vamos a simular qué es lo que ha pasado cuando se produce un incendio y cómo evoluciona el incendio. Si volvemos a la primera escena que teníamos, que era el árbol de Navidad ardiendo en el salón de nuestra casa, acordaros cómo prende abajo, cómo suben las llamas hacia arriba, cómo se traslada el humo todo alrededor, cómo el humo va envolviendo absolutamente toda la escena, correcto. Y si a alguien le preguntásemos, además, que suele suceder a la gente que no somos expertos, que no son expertos, que no somos expertos en investigación de incendios, cuando les preguntamos y les ponemos esa imagen antes de que arda absolutamente nada, te dicen: ¿cómo crees que puede desarrollarse ese incendio? Y todo el mundo te dice: mal, porque hay mucha moqueta. Fijaros que al final la moqueta ni llegó a arder, porque la manifestación del incendio, la trazabilidad del incendio va toda siempre hacia arriba, ¿vale? La temperatura sube hacia arriba, las llamas suben hacia arriba, mientras que la moqueta está en el suelo. La temperatura va a ser el último minuto cuando le va a llegar a la moqueta. La moqueta, para que pueda llegar a arder, tiene que calentarse. Una vez calentada, tiene que pasar a un estado siguiente, que es empezar a pirolizarse y convertirse en un gas. Si una vez que empieza a convertirse en un gas y tiene temperatura suficiente o llamas suficientes alrededor, empieza a arder. Pero en estado sólido, como está, nunca va a arder, ¿correcto? Entonces, el comienzo de la simulación de incendios, más o menos, se empezó a trabajar en el año 2005. Aquí en Estados Unidos hubo un congreso de los investigadores profesionales de incendios. En Estados Unidos, para ser investigador de incendios, tienes que pasar un examen y demás que te requieren, ¿vale? Y una vez que lo pasas, pues ya pasas a ser miembro de ese cuerpo de investigadores profesionales, ¿no? Entonces, en este congreso lo que les planteó fue lo siguiente. En una ponencia, un señor, un investigador, les planteó una acción totalmente quemada y les llevó unas fotos, ¿sí?, para los que estaban asistiendo al congreso, ¿vale? Y fue se la presentó a 53 investigadores que estaban aquel día en la ponencia en el congreso. Le dio a cada uno una foto y se trataba de que el investigador que estaban allí, esos 53, que situasen el cuadrante de la escena donde creían que se había originado el incendio. Y eran todos profesionales, ¿vale? Pues solo identificaron correctamente el cuadrante donde se produjo el incendio el 5,7% de los investigadores que estaban allí. Es decir, 3 de los 53 investigadores aceptaron, el resto no. ¿Vale? Y fijaros que parece que las cosas se complican, ¿no? Incluso para los profesionales. A partir de esa fecha se empieza a utilizar la simulación de incendios para comprender mejor el fenómeno de la dinámica del incendio y cómo puede suceder un incendio y qué es lo que nos puede pasar, ¿no? ¿Vale? Fue este hecho el que hizo que los investigadores empezasen a creer en esta metodología. Y un caso significativo que se produjo un poco más tarde, un incendio en una discoteca en The Station, en Estados Unidos. Eso fue en febrero de 2003, donde se produjeron, en el primer minuto del incendio en la discoteca, se produjeron un total de 101 muertes, ¿vale? Aquí tenemos cómo era la discoteca. Ahí veis un plano donde estaba una barra principal, una sala de baile, una tarima elevada donde estaba tocando un grupo en aquel momento, ¿vale? Una terraza interior, vestuarios y demás. Veis que había salidas puerta 1, ¿vale? Si lo veis en la parte inferior de la imagen, tenéis la puerta 1, tenéis después la puerta 2 a la izquierda, la puerta 3, casi relativamente cercana por detrás de la barra, ¿vale? Y la puerta 4. O sea que más o menos tenía una salida principal, por la entrada principal, por la parte de la izquierda tenía 2 salidas y por la parte de la derecha tenía 2 salidas. O sea, puestas y alejadas desde el punto de vista, no debería haber sido
tan conflictivo lo que sucedió allí, ¿vale? El grave problema de lo que pasó allí es que rápidamente pasó como exactamente lo mismo que hemos visto antes en el vídeo, ¿vale? Ver realmente lo que había sucedido. El grupo estaba tocando, desprendió los fuegos artificiales hacia atrás estaba revestido con espuma de poliuretano y empezó a arder. Y vemos como las llamas van creciendo, cómo se va avanzando la capa de humo por la parte superior, ¿vale? Como va avanzando, veréis como muy parecido a lo que es un fuego real. Luego lo veremos con un fuego realmente real también, ¿no? Para que veáis exactamente lo que sucedió, ¿no? Y cómo esta herramienta nos va ayudando a investigar, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron aquí cuando investigaron en ISO? Lo primero que hicieron fue coger y decir, plantearse por qué había crecido el incendio tan rápidamente y qué es lo que había que suceder. Y aplicaron, lo que hicieron fue aplicar los principios de la simulación de incendios y vieron que esto era lo que estaba sucediendo realmente. Entonces, como había todavía mucha gente que no se lo creía, pues dijeron, bueno, vamos a hacer un ensayo a escala real para ver si realmente se produce lo mismo, exactamente lo mismo que estábamos viendo y que nos estaba dando un ordenador, ¿no? Voy a parar aquí el vídeo ya, ¿vale? Ok. Entonces, recordar que lo que habíamos visto antes era la simulación, que la hicieron antes que este ensayo real, ¿vale? Y entonces en el ensayo real vuelven a aprender tal cual se aprendió, ¿vale? Vemos cómo suben las llamas hacia arriba, cómo se va quemando la espuma de poliuretano todo alrededor, cómo avanza el incendio en el techo, cómo llega al llegar al techo, cómo se va trasladando todo a lo largo del techo, ¿lo veis? Muy parecido a la imagen anterior, ¿correcto? ¿Vale? Ok, dejamos de compartir este vídeo. Ok. Bueno, lo veis, entonces, me estáis viendo la imagen ahora, lo que estamos viendo es ¿qué hacemos con la simulación de incendio? Lo que somos es capaces de reconstruir el edificio completo, ver dónde ha comenzado el incendio y somos capaces de hacer cortes en cualquier instante. Entonces, lo que tenemos, la imagen que tenemos en la parte superior a la izquierda, tenemos las temperaturas que se alcanzaron a 1,5 metros de altura del suelo a los 90 segundos. ¿Vale? Fijaros el rango de temperaturas y fijaros que la zona más roja son temperaturas de 1000 grados centígrados, ¿vale? Y las temperaturas más azuladas están por debajo de los 100 grados, ¿vale? Pero la franja, toda esa franja de colores que va desde el rojo hasta el amarillo, nos está marcando los distintos grados de temperaturas y son las temperaturas que se alcanzaban a los 90 segundos, a los 60 centímetros del suelo, ¿vale? Fijaros en las temperaturas. Por eso siempre nos mandan, cuando hay un incendio, el arrastrarnos y acercarnos al suelo y arrastrarnos a lo largo del suelo. ¿Por qué? Porque las temperaturas se acumulan todas hacia arriba. Fijaros que a 60 metros, digo a 60 centímetros del suelo, hay temperaturas realmente bastante más bajas que las que había 1,5 para el mismo instante. Estamos hablando de los mismos instantes en ese corte en la simulación de los... ¿Vale? O sea que con eso somos capaces de sacar absolutamente de todo. ¿Vale? Con respecto a las claves encontradas en los contenidos del edificio, una muestra de espuma no retardante, porque era una espuma la que había de revestimiento, se encendió a los 10 segundos cuando se puso los fuegos artificiales, o sea que tardó solo 10 segundos en prenderse y ahí, a partir de ese momento, una vez que prende, empieza a arder. ¿Vale? Entonces, la simulación computacional del incendio lo que mostró fue que las llamas y la propagación rápida de la espuma del material que tenía incendiaron el panel de manera evidente y la espuma generó en los primeros 90 segundos un intenso calor y una manifestación de incendio humo que desplazó a lo largo de toda la discoteca y rápidamente alcanzó las salidas y al alcanzar las salidas esa capa de humo bajó por encima de la parte visible y la gente ya se empezaba a morir por dos razones. Nosotros en un incendio nos morimos siempre por 3 parámetros, ¿vale? Que son temperatura, toxicidad y visibilidad, ¿vale? La toxicidad es la derivada de los productos de la combustión, ¿vale? Del incendio, que son altamente tóxicos, ¿vale? En función del material que está ardiendo, pero por regla general, como todo lo que arde tiene derivados del carbono, pues todos nos genera monóxido y dióxido, ambos de ellos son altamente tóxicos, con lo cual siempre va a ser altamente tóxico,
¿vale? Pero aunque no nos llega el humo, si nos llega después a temperaturas de más de 70 grados, más de 10 minutos, la garganta se me reseca y al resecarse se me forman las mismas ampollas que cuando expongo la dermis exterior de una mano a más temperatura y se me quema y me salen esas ampollas. Esas mismas ampollas producidas en mi garganta hacen que se me obstruya la vía respiratoria y deje de respirar. Con lo cual, cuando estoy más de 10 minutos, repito, a temperaturas superiores a... Entonces estábamos hablando que eso, que me muero completamente asfixiado por esa manifestación de la temperatura cuando se produce en mis vías respiratorias, ¿de acuerdo? Y la siguiente es por la visibilidad. Yo en cuanto pierdo la visibilidad y veo menos de 10 metros, pues me pierdo. Aunque conozca bastante bien el recinto, me acabo desubicando y me sigue atrapando el resto de manifestaciones del incendio porque no soy capaz de encontrar la salida, excepto que esté relativamente muy entrenado para salir de una escena así, cosa que están los bomberos, por ejemplo, ¿no? Entonces el incendio, tenemos la imagen de la izquierda, fijaros que es esa curva tan pronunciada y hacia arriba, ahora que estos días que hemos hablado de tanta curva pronunciada y cuando llega la estabilización de la curva y demás, pues fijaros que un incendio a los 50 segundos es cuando comenzó la curva a subir, ¿lo veis? Pero dio ese salto significativo hasta la mayor temperatura que se alcanzó, que fueron los 1200 grados, de los 50 a los 100 segundos. Fijaros que salto a los 90 segundos es cuando se produce en ese instante la mayor temperatura dentro de la discoteca. Fijaros qué curva tan pronunciada y tan vertical hacia arriba, ¿no? Que eso hace que es imposible que seamos capaces de reaccionar. Lo hemos visto en el incendio del salón de casa, el árbol cuando empezó a arder, exactamente lo mismo. Hubo un pico completamente hacia arriba. Y eso se llama la tasa de liberación de calor, que es la velocidad de crecimiento del incendio por la unidad de tiempo, ¿vale? El gran problema que tenemos con las normativas, y es a nivel mundial, y no es solo en España, sino que es a nivel mundial, es que todas las normativas lo que miden es la velocidad, la tasa de liberación de calor por la unidad de superficie, por metro cuadrado. Cualquier código que encontremos a nivel internacional hablan siempre de la cantidad de calorías que se desprenden por metro cuadrado. Esto viene exclusivamente de un tema bomberil, de bomberos, porque que si había mucha potencia térmica allí y por metro cuadrado, pues que en un momento determinado la estructura puede llegar a colapsar, ¿vale? Porque se calienta mucho la estructura, puede llegar a colapsar y cuando ellos estén abajo interviniendo les puede caer encima. Entonces eso lo fueron llevando a las normativas y se sigue manteniendo ahí, pero es totalmente un error. Lo que realmente es un problema es la velocidad de crecimiento del incendio, ¿vale? Por la unidad de tiempo, porque tiempo es el que nosotros necesitamos para poder salir y para poder salvar la vida humana y poder salir de ese incendio, ¿vale? Ese es el grave problema. Fijaros aquí, eso, que a los 90 segundos teníamos el mayor pico de temperatura, ¿vale? Entonces, aquí los expertos lo que llevaron a cabo fueron distintos ensayos. Uno de ellos llegaron a la conclusión que si se hubiese instalado un sistema de rociadores automáticos, ¿vale? Conforme a la norma que es la NFPA 13, era capaz de controlar el incendio iniciado en los paneles de espuma de poliuretano no retardante, ¿vale? En la discoteca de Station no se instalaron rociadores automáticos, puesto que bajo la normativa de ese año, del año 2003, todavía no eran requeridos para este tipo de edificaciones. En España solo vemos rociadores exclusivamente en los centros comerciales. El resto no hay rociadores automáticos. Estaba instalado un sistema de alarma de incendios mediante detección de calor que se activó a los 41 segundos. Fijaros que rápidamente avisa del incendio. Es más, la gente percibió antes de que el sistema de detección diese la alarma y empezaron a evacuar antes. Luego veremos en el vídeo, ¿vale? Siguiente. Entonces, ¿qué hicieron? Pues también hicieron ensayos con la espuma de poliuretano para ver la velocidad de crecimiento de ese incendio. ¿Cómo crecía? Si crecía muy rápido o muy lento, ¿no? ¿Vale? Entonces, depende también de la posición, cuál sea la posición en la que esté la espuma. Vamos a verlo. Dejar de compartir, vamos a compartir. Fijaros, tenemos dos escenas. Una escena es la de la izquierda y otra es la de la derecha. Es el mismo material, es prendido en el mismo instante y fijaros la velocidad de crecimiento de un incendio al otro. No tiene absolutamente nada que ver, es exclusivamente por la posición. ¿Por qué? Porque cuando el material está expuesto en una V interna, ¿lo veis ahí? Fijaros ahí cómo marca la V del incendio, ¿vale? Cuando está expuesto así, la propia radiación del incendio va sobrecalentando la pared.
¿vale? Con lo cual, el crecimiento del incendio es mucho más rápido en la izquierda que en la parte de la derecha inicialmente. ¿Lo veis? Cómo creció y mucho más. ¿Por qué? Porque va autocalentando el material que se tiene que ir desprendiendo y ello hace que se queme mucho más rápido, ¿vale? ¿Ok? Vamos a volver a la presentación, a ver si se ve. ¿Ok? ¿Se ve el PowerPoint? Espérate un poco, espérate que ahora te lo digo. Vale. Ok. Espérate un segundo que va un poco lento, pero se verá. Vale. Se verá, vale. Sí, sí. Ahí ya lo tenemos. De hecho, Ahora tenéis, ¿no? Que ¿dónde está? dale, dale. Dime. No, dale, dale. ¿Vale? Vale, entonces lo que tenía antes, ¿no? ¿Vale? Que lo que fuimos fue un detalle para poder ver el vídeo aparte, ¿no? ¿Ok? Pues eso, la diferencia exclusivamente solo en la pared, en que sea interna o sea externa, donde prenda el incendio, ¿ok? Y la velocidad de crecimiento, la curva, tenemos ahí las tasas de nivel de calor que tenemos en la parte de la derecha arriba, veis esas curvas, veis que la curva es completamente distinta una a la otra en función de cómo era ese determinado perímetro de ese incendio, ¿vale? Bueno, lo vimos antes, reconstruyeron la escena y demás y tal, y sacaron un montón de parámetros, pues sacaron la velocidad de crecimiento, sacaron todas estas curvas y toda esa tasa de liberación de calor, la tenéis ahí a la izquierda arriba, ¿vale? Y fue lo que sacaron. Vieron exactamente que pasaba lo mismo que estamos hablando, que a los 50 segundos, una vez prendido, es cuando se desarrolla y empieza a crecer muy exponencialmente el incendio, hasta que alcanza el pico mayor superior y luego ya va teniendo una mayor estabilización de esa curva hasta que se acaba apagando exclusivamente porque se quema todo el material combustible. ¿Vale? Ok. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta es una pena que no se pueda ver. Esta es una pena no poder verla. Porque no os vais a ver los vídeos, pero esta está muy bien porque lo que veríamos en la parte superior de la izquierda tendríamos lo mismo simulado sin rociadores automáticos y en la parte inferior el ensayo real sin rociadores automáticos, la del parte superior de la derecha simulado con rociadores automáticos y la parte de la izquierda un vídeo de lo real con rociadores automáticos, ¿vale? Entonces estaríamos viendo cómo se comparaban, si corriesen al mismo tiempo, la imagen simulada con la imagen de los rociadores. Es una pena que no se puedan ver y que tengamos que ir a verlo. Pruébalo desde aquí a ver qué pasa. Vamos a probar. Vamos a darle a completa y a ver. Ahí va. Un segundo. Ya que estamos, lo probamos. Piensa que esto luego lo voy a editar y lo voy a hacer uno. No hay problema. ¿Veis? Debería estar viéndose ya. No, como va con un poco de retraso, igual todavía no. Espérate, te lo digo. Sí, sí, sí que se ve, sí. Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues entonces ahí tenemos, fijaros, llevamos tan sincronizados, llevamos 24 segundos desde que comenzó el incendio, tanto a la izquierda como a la derecha, en la parte superior tenemos simulado si tiene rociadores automáticos y si no los tiene, y en la parte inferior lo que tenemos son los vídeos, que esto sí que me da que no están corriendo. A Pero ver. la simulación sí. Sí. Okay. Es que los de abajo no los di yo, no los activé yo. Espera, podemos hacerlo. Vamos a salir y volvemos a entrar. Ya vamos a hacerlo perfecto ya. ¿Vale? Claro que sí. Ahí está. Vamos a darle arriba, que empiece a correr, que empiece a correr. Abajo empieza a correr y abajo que empiece a correr. Ok. Lleva un ligerito desfase, ¿vale? Como de 20 segundos la imagen de arriba, la imagen inferior a la real, ¿no? ¿Vale? Pero se percibe perfectamente, ¿vale? En la de arriba estamos a 30 segundos ahora, mientras que en la de abajo estamos a 27, porque me arrancó el vídeo un poco más tarde. Eso es la secuencia de mi dedo exclusivamente, ¿no? ¿Vale? ¿Ok? Pero estáis viendo lo que sucede arriba con la simulación y lo que sucede abajo con el incendio real. Si os fijáis, en la parte inferior y en la imagen de la izquierda, da la impresión de que estamos en mejores condiciones que en la imagen de la derecha, donde parece que hemos perdido visibilidad, ¿cierto? ¿No? Sí, la de la izquierda no se ve, pero queda clarísimo con la simulación. Queda clarísimo con la simulación. Sí. Pero con el ensayo real no se ve, ¿cierto? ¿No? Hemos perdido la visibilidad, ¿correcto? ¿Vale?
¿Dónde la diferencia? La diferencia está en que la de la derecha, que es la que se ha perdido la visibilidad, lo que tengo es vapor de agua, porque ya he controlado el incendio y lo único que tengo es vapor de agua. Por consiguiente, por vapor de agua de momento no se ha muerto nadie, ¿vale? Mientras que en la otra imagen vemos cómo va creciendo el incendio, cómo va bajando la capa de humo. Fijaros si se produce en el instante 1 minuto 30, se produce exactamente lo mismo que pasaba en el salón de nuestra casa. Estábamos simulando el ambiente de la discoteca, ¿vale? Os debió de terminar más o menos ahora. Sí, Cierto, sí. ¿no? Terminó. Ya te digo, Ok. la real de abajo a la izquierda no se ha visto, pero se veía claro a la derecha, Sí, que parecía que era más vale. chunga la de la derecha, pero que en el fondo era por el tema del Correcto. vapor. Por el tema del vapor, eso es. Adelante. Entonces, vamos allá, los primeros clientes reconocieron el peligro a los 24 segundos después de haber comenzado el incendio de la espuma de poliuretano. La mayor parte del público comenzó a evacuar en torno a ese minuto, a ese instante, perdón. E incluso la banda dejó de tocar a los 30 segundos, o sea que rapidísimamente, o sea, 30 segundos que no es nada, descubrieron que aquello ya estaba ardiendo. Hasta 2/3 de los ocupantes pudieron tener dificultades para salir a través de la puerta principal. Muchos intentaron salir y les fue totalmente imposible. Y breve a los 90 segundos, que es donde ocurre realmente el mayor siniestro, hubo un colapso en la puerta principal que impidió el flujo a través de la salida. La gente se colapsó, hubo un colapso y la gente quedó atrapada, derivada precisamente de que en la puerta principal habían puesto un pequeño mostrador para cobrar y ese pequeño mostrador lo que hizo fue un cuello de botella, entonces la gente se agolpó una encima de otra y acabó haciendo un colapso total, ¿no? Entonces los sucesos lo que generaron fue una cantidad de víctimas y todas relacionadas con la colocación de esa puerta y de esa barra para cobrar, de ese mostrador para poder cobrar en ese área, ¿no? ¿Vale? Ok. La simulación computacional de toda la discoteca verifica que las condiciones alrededor de la pista y el área de reuniones detrás de la cocina producían una grave situación o la muerte a partir de los 90 segundos de la ignición de la espuma, o sea, muy poquito tiempo, ¿no? Aquí tenéis un plano de donde se localizaron el número de víctimas. Veis la zona que está rayada, que es donde estaba el escenario, ¿vale? Veis la barra redonda, que aparecieron 3 ahí, uno en el baño, 10 saliendo hacia la zona de los baños también, otros 9 en la zona de la cocina, otros 18 en la puerta principal. Veis 7 fuera, que es gente que salió viva, pero que al llegar afuera acabó desplomándose y acabó muriéndose, ¿no? ¿Vale? O sea que la simulación computacional demostró ser una herramienta fundamental en la investigación de este incendio tras los ensayos realizados sobre la discoteca de Station. Y es aquí, en 2003, cuando se empieza a utilizar esta herramienta. ¿Vale? Entonces aquí, esto es de una presentación de uno de los DEDCON que hicimos con Enrique y me había pedido que le hiciese una presentación. Entonces me dijo que lo iba en el CCB de Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Y dije, vale, perfecto. ¿Y qué te presento? Dice, lo que tú quieras. Dije, bueno, vale, pues déjame pensarlo. Y un día lo llamé y dije, ya lo tengo. Te voy a quemar el salón donde vais a hacer el DEDCON. Era cuando todavía se hacían cosas presencialmente, no como ahora que ya somos todos virtuales, pues en ese momento. Y entonces fue pasando el tiempo y me llama Enrique y le dijo, oye, tendré que ir a hacer mediciones, tendré que ir a levantar un plano de todo lo que hay allí porque te lo voy a quemar y vamos a simularlo, cómo se simula, para que veas cómo arde y cómo desaparece absolutamente todo y lo que nos puede prestar esa herramienta para medirlo y demás, ¿no? Entonces voy a quemar el salón, pero necesito datos y demás. Entonces fue pasando el tiempo cada vez más y me llama un día Enrique y me dice, oye, que falta una semana, no has venido. Y dice, no te preocupes, si hubiese ardido, no hubiese tenido la posibilidad de verlo. Con lo cual me he buscado la vida y he buscado datos en Internet. He ido al ayuntamiento a pedir archivos y demás. Y lo que hicimos fue una reconstrucción total de esa escena sin haber ido allí. Vamos a salir de la presentación para poder ir al vídeo, ¿vale? Y que veáis lo que hicimos, ¿no? Ok, vamos a darlo otra vez. La puerta principal por donde se entraba, las sillas, donde estaba el escenario, donde estaba absolutamente todo. Hicimos una reconstrucción entera sin haber estado allí, ¿vale? Para hacer la presentación ese día allí in situ, ¿no? A base de datos
extraídos porque no quedaba, es lo que decía yo. Si vosotros tenéis un idea de un tío que no podía salir a la calle, pues haríamos lo mismo, buscando datos de donde pudiésemos. Aquí fue lo mismo y cuando hay un incendio, el grave problema que nos queda es que no tenemos después, ¿no? De manera, somos rastreadores, pero no somos, no podemos hacer tareas de seguimiento, ¿vale? Entonces ese es el modelo que hicimos y ahora vamos a pararlo y vamos a ver, ¿ok? Y vamos a ver el mismo modelo, pero ya examinamos dónde era el posible foco del incendio, ¿vale? ¿Dónde? Pues lógicamente donde había material que pudiese arder, ¿no? O que pudiese provocar por la temperatura o por la inercia que tuviese un posible incendio y nos llevó a la zona donde estaba la presentación, la mesa de presentación y el ordenador, ¿vale? Y que el ordenador, precisamente por calentarse su ventilador, era lo que podía haber sido el origen de un determinado incendio. Entonces le dimos a la simulación, metimos todos los datos que estamos haciendo, diciéndole dónde está, cómo está, qué características tenía aquel ordenador para que empezase a arder y a partir de ahí veríamos las consecuencias de quemar el salón completo, ¿no? Los datos que nos puede aportar la simulación de incendios de ese salón en concreto, ¿vale? Tenemos el modelo y empezar a arder. Veréis cómo empieza a arder. Vamos a parametrizar podemos sacar curvas por instantes, por tiempos y por todo, ¿no? Y también podemos importarlo a un vídeo y es lo que estábamos programando en el vídeo para ver la imagen del humo, cómo se desarrolla. Fijaros cómo prendió el humo, cómo empezó a arder ahí en el ordenador. Fijaros que los cables hacen que en el entarimado, que se llene de humo el entarimado por debajo, por eso lo veis manchado el entarimado de donde se hacía la presentación y como la capa de humo empezó a crecer y a avanzar por arriba y en que poquísimo tiempo nos bloqueaba la salida de ese salón. ¿Lo veis? Con un pequeño incendio exclusivamente en el ordenador y en la zona donde se hacía la presentación. ¿Vale? O sea que en menos de 2 minutos teníamos nuestro salón completamente inundado de humo y teníamos que haber evacuado aquel salón en menos de esos 2 minutos. Lo mismo podemos sacar vídeos viendo cómo evoluciona la temperatura y aquí veremos dónde estaban las zonas de mayor temperatura, el color de la izquierda, la franja de la izquierda y vemos las mayores temperaturas está en la zona de la llama, la temperatura que después se acumula arriba y se va trasladando, veis cómo se van trasladando manchas de temperatura más altas, ¿ok? Y somos capaces de saber exactamente qué es lo que ha sucedido y demás, ¿vale? Ok, cerramos. Andrés, yo no sé si ¿Lo la habéis gente visto? es consciente de que aquí el tema era que tú, como especialista en incendios, nos Sí, decías que si se prendía fuego debajo de la tarima, en menos de 2 minutos estábamos todos muertos. todos muertos, sí, 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 sí. Realmente fui allí a sabotear psicológicamente el Congreso. Te puse el último, te puse el último. Recuerda que te dije, oye, esto lo tengo que poner el último, ¿vale? ¿Se ve ahora la imagen, la presentación otra vez? Dale a compartir otra vez, que ahora no lo veo. Vale. Espérate un momento. Bueno, mal pensado, alguno podría decir, Enrique fue un cabrón, que los tuvo a todos ahí, todo el Congreso, sabiendo que en 2 minutos la podía liar. Por supuesto. Okay. Ahora sí la veis, ¿no? Sí. Está en ello. Ahora sí. Está en ello, vale. Vale. Entonces veis con el modelo que luego somos capaces de sacar pues, imágenes de dispersión de humo, isosuperficies, de cómo es la mancha de humo que lo veis ahí a la derecha, o cómo es la dispersión del humo, cómo fue avanzando. La puerta de salida, ahí podíamos ver en qué minuto y en qué instante se va a bloquear. Somos capaces de averiguar y sacar absolutamente todos estos datos. Se sigue viendo, ¿no? Sí. Eh, Curvas de temperatura.
para un instante determinado, curvas de visibilidad para un instante determinado, sacamos todos nuestros planos dinámicos, que esto nos va a dar un montón de información de cara a reconstruir y saber qué es lo que ha pasado en un incendio, ¿vale? Bien, pero el reto entonces este año, ¿vale? Estaba en un incendio en una vivienda o oficina durante el periodo de confinamiento, durante este instante, ¿no? ¿Qué datos podemos sacar además a día de hoy? ¿Vale? Asociados al mapeo de la tecnología de la información, ¿correcto? Entonces, sabemos que los eventos ocurren durante un incendio, pueden proporcionar una especie de patrón si la estructura está realmente bien equipada con dispositivos que respondan ante el incendio. Pues si tenemos detectores de incendio, esos detectores se activará primero uno, a medida que avance el incendio se actuará el siguiente, después el siguiente, o si tenemos rociadores automáticos, ¿vale? Incluso si tenemos cámaras, pues podemos ir grabando el incendio y luego poder ir viendo esa determinada reconstrucción, ¿no? ¿Vale? Entonces, las alarmas contra incendios y los rociadores automáticos son una fuente obvia de dichos datos, lógicamente, pero incluso podemos utilizar más datos a día de hoy. Hemos descubierto que los detectores de movimiento también responden ante un incendio. Los detectores de intrusión que utilizamos para los sistemas de alarma de robo también responden ante el incendio. Entonces, las alarmas de humo y los detectores de movimiento conectados a una CRA y que estén lejos del incendio pueden indicar cuando un incendio incidió por primera vez en esa parte, ¿no? En esa parte de la estructura. Nos pueden ir determinando a medida que se van saltando y podemos recomponer después con los datos de la CRA, fíjate, este saltó a este instante, este a este instante y este a este instante. Con lo cual eso nos va a permitir hacer también unos planos dinámicos para poder verificar y para poder concretar con los datos que nos da la simulación. Luego hay además dispositivos adicionales que pueden incluir también sistemas de seguridad, como a día de hoy podemos medir termostatos del sistema de aire acondicionado o sistemas para abrir puertas de garaje, que sabemos que deja de funcionar, o por la temperatura derivada del incendio se abrió en un momento determinado, ¿vale? O los dispositivos que pueden estar conectados a la red o a la nube a día de hoy. Hoy podemos tener 1000 equipos en casa conectados a la nube y a medida que vayan viéndose afectadas por el incendio van perdiendo la conexión. Y tenemos datos de cuándo han perdido la conexión, ¿vale? Y eso nos va a hacer completamente un mapa de cómo se ha desarrollado también el incendio. Muchos de estos dispositivos pues informan regularmente sobre su estado, ¿vale? Están siempre comunicando, ¿vale? Con la red y cuando pierden conexión, podemos saberlo, con lo cual, si pierde conexión debido al incendio, nos tenemos instantes, minutos, segundos y tiempos para poder reconstruir un plano dinámico de cómo fue creciendo el incendio. Por lo tanto, los dispositivos de Internet de las cosas se han convertido involuntariamente a día de hoy en monitores con respecto al desarrollo de los incendios, ¿vale? Fijaros, y aquí llegamos a otro reto adicional. Ahora quiero que os venga la imagen, las Torres Gemelas de Nueva York. Si los bomberos supiesen lo que iba a suceder en las Torres Gemelas de Nueva York, hubiesen subido por aquellas escaleras, esa imagen que veíamos a los bomberos subiendo por las escaleras y los ocupantes de la torre bajando, si supiesen que se iba a derrumbar, habrían subido. ¿Qué hubiese sucedido? Capaces de tener esa información. Estamos al borde a día de hoy de saber qué va a pasar en un instante determinado en un incendio. Fijaros, la predicción del tiempo, antes teníamos, la predicción era fiable más o menos con 24 horas, ¿vale? En los últimos 5 años la predicción empezó a ser fiable con los 2 días, ¿vale? Y en los últimos años ya tenemos predicciones bastante fiables de los 3 últimos días. Somos capaces de, a base de modelos dinámicos, como el modelo dinámico que utilizamos aquí para investigar lo que sucede en caso de incendio, son modelos exactamente igual, los modelos que están haciendo la predicción del tiempo, ¿correcto? Exactamente lo mismo, lo mismo. Por consiguiente, trataríamos de saber y de averiguar qué es lo que le va a pasar a un edificio cuando empieza a arder y si puede o no actuar el bombero y qué puede suceder. Todos estos datos estamos a punto de integrarlos todos en el software y que el software sea capaz de correr en un ordenador y saber realmente qué es lo que va a suceder. Fijaros, de los primeros incendios donde se utilizó esta tecnología, aparte de la The Station, de la discoteca que vimos, fue un incendio que se produjo en la estación King Cross en Londres, ¿vale? En la estación del metro de King Cross en Londres. Allí se produce un incendio y se produce un fenómeno muy extraño, que es que prende una escalera mecánica. Imaginaos cómo son las escaleras mecánicas, están inclinadas más o menos unos 60 grados hacia arriba.
empieza el incendio debajo de la escalera mecánica debido a que alguien solta un cigarrillo, empieza a arder lo que hay debajo, que es básicamente grasa y suciedad acumulada con el paso de los años. Entonces llaman a los bomberos, van los bomberos, ven un pequeñísimo incendio y no le hacen ni caso, prácticamente. Ni siquiera evacúan, ni siquiera se ponen a intervenir. Y de repente estalla todo en llamas, pero con la violencia de un motor a reacción. ¿Por qué? Porque los gases calientes fueron saliendo y resulta que descubriéramos un fenómeno muy extraño que nadie sabía en aquel momento, que era los gases calientes, cuando la superficie es inclinada, se pegan a la superficie inclinada. Hemos visto antes que las llamas, la temperatura y todo sube hacia arriba, hacia el techo. Entonces, en esa zona de la escalera, si hubiese subido todo hacia el techo, la parte del techo de la escalera estaría quemada y manchada, pero no sucedió así. Eso no se llegó a manchar ni a arder. Entonces, nadie se explicaba qué era lo que había sucedido allí. Hicieron 1000 teorías hasta que fue de las primeras veces que se utilizó la simulación de incendios y el software de simulación de incendios predijo lo que había pasado allí. Y es un fenómeno que se llama el fenómeno Coanda. El fenómeno Coanda es que en las superficies inclinadas los gases, en vez de subir hacia arriba, se pegan a esa superficie inclinada. ¿Vale? Entonces los gases quedaron pegados a toda la superficie de la escalera y de repente entraron todos en autocombustión en llamas. ¿Vale? Pero nadie se lo podía creer. Entonces la simulación dio el dato exacto de lo que había sucedido, no se lo creían y como no se lo creían hicieron un ensayo a escala y el ensayo a escala real demostró exactamente qué eso había sucedido allí y esa mala interpretación por parte de un fenómeno que no conocían los bomberos ni conocen todavía de hoy, por desgracia, porque yo formo muchos bomberos, sé lo que pasa, es el conocimiento que tienen de un fenómeno que se llama el fenómeno Coanda. Y eso nos rodeó el poder investigar un incendio. Claro, para simular este incendio, y el periodo desde que metes todos los datos en ese ordenador hasta que empieza a correr la simulación y termina y tenemos datos, pues más o menos en ese incendio pasaron como unos 50 días hasta tener resultados, ¿correcto? A día de hoy estamos a un día. O sea, en un día somos capaces de meter todos los datos que tenemos y saber lo que va a suceder al día siguiente si va a arder ese edificio, ¿vale? Con lo cual, somos capaces de predecirlo no en 50 días, sino en un día. Pero estamos muy, muy cerquita con los nuevos ordenadores y las nuevas herramientas de los datos que vamos tomando en un incendio y crear lo que se llama, lo que llamaríamos una central de detección de incendios totalmente inteligente que fuese capaz de analizar todos esos datos que estamos hablando de todos estos dispositivos, tomar todos esos datos y ser capaz de decirnos en tiempo real qué es lo que va a suceder. Y podríamos adelantarnos y saber exactamente si se puede derrumbar el edificio o qué parte se va a ver la más afectada, con lo cual eso nos puede llevar a la zona donde puede actuar primero el bombero, donde puede rescatar a la gente y demás, ¿no? O sea que estamos a un paso y es una herramienta desde ese punto de vista muy, muy importante. Bueno, a medida que un incendio se propaga a través de la estructura, que tiene de 7 a 15 dispositivos conectados a Internet en funcionamiento, hoy en día en una vivienda más o menos normal, podemos tener de 7 a 15 dispositivos, empiezan a estar las lavadoras, las neveras, empezamos a tener un montón de equipos, ¿vale? Pues y van fallando, pues nos van dando, va fallando físicamente el dispositivo debido a la temperatura, nos va dando ese mapa completo, ¿vale? Y vamos sacando ese mapa para poder investigar cómo creció y cómo avanzó el incendio. Por consiguiente, este registro de informes es una fuente para analizar y para desarrollar ese modelo en 3D que nos va a representar ese tiempo visual de cómo se desarrolló el incendio, en qué momento, en qué instante y hacia dónde alcanzó, ¿vale? ¿Ok? O sea que una oficina, los ordenadores o terminales individuales están conectados a la red por cable o red wifi y el servidor de red o la nube son de manera rutinaria estos terminales para evaluar su estado. Por consiguiente, cuando dejan de conectarse, tenemos esto de cuando dejó de conectarse y eso nos va dando ese mapa tanto en esa oficina como en una vivienda. Y estos nuevos, esta conexión global que estamos teniendo ahora, la estamos integrando y nos está dando un servicio al investigador para generar una matriz de puntos de datos sobre cómo progresó exactamente el incendio, en qué instante, dónde, cuál fue el primer equipo que falló, el siguiente. O sea, que nos va haciendo ese plano completamente dinámico de todos estos equipos interconectados. O sea que este análisis se denomina mapeo de tecnología de la información, ¿vale? Y son planos dinámicos que estamos utilizando a día de hoy para investigar los incendios. Vale, os repetí antes que un hogar promedio tiene 7 dispositivos conectados en Internet y los más complejos pueden tener hasta 15 dispositivos conectados al mismo tiempo. Aparte de podemos tener ordenadores, impresoras, televisores inteligentes, todo esto, cámaras,
los dispositivos como el Amazon Echo o el Google Home. Todos estos dispositivos, a medida que van perdiendo la conexión, pues nos van dando esos datos, y esos datos son los que nos valen para, repito, para generar ese mapeo de tecnología de la información. ¿Vale? Con ese vamos a sacar y vamos a volver a reconfirmar los planos de visibilidad, de temperatura y cómo evolucionó el incendio, y eso nos va a permitir volver a la primera presentación, donde empezó el incendio y de dónde, cómo fue avanzando, y volver hacia atrás hasta determinar el origen y la posible causa, porque vamos a seguir teniendo todos esos más. ¿Vale? Pues hasta aquí un poco, a pesar de todo lo incordio que ha sido el tema de la conexión, lo que yo os quería presentar y comentar con vosotros esta tarde. ¿Vale? Si queréis ahora vamos a compartir el vídeo, a ver si lo encuentro, el vídeo de la discoteca para finalizar, y después hacemos las preguntas. Ese mito que se dice siempre cuando hay un incendio que hay pánico es mentira. Eso no es cierto. El pánico se da en circunstancias muy pequeñas, ¿vale? Y muy peculiares. Lo que se produce, por regla general, es todo lo contrario. La gente tiende a ayudar a los demás en una situación de estas, ¿vale? Por regla general. Lo veréis además en el vídeo perfectamente cómo llegan los bomberos y la gente intenta ayudar a tender las mangueras, a apagar el incendio, como los que quedan atrapados en la puerta intentan ayudar a sacarlos. No se ven escenas de pánico en el sentido como tal. Vale, otra cosa es que haya miedo, pero no pánico. El pánico es una reacción irracional y no hay reacciones irracionales. Lo más racional es salir ante el incendio. Lo más racional es intentar salir, ¿sí? Quique, Enrique, ¿tienes tu micro desactivado? ¿Tienes tu micro desactivado, Enrique? Ya está, lo están viendo. Vale. Este es el momento de activación de la alarma que comentábamos antes. La clave está que ahí había pasado un minuto, no mucho más. Un minuto. La clave está en que pasó un minuto. En menos de un minuto, 101 muertos. En menos de un minuto. Fijaros si es la cantidad de calorías que se prenden por la unidad de tiempo y no por la unidad de superficie. ¿Vale? Sí, okay. Sí. Tema bien importante, ¿no? Ha quedado clarísimo. Okay. Oye, una cosa. Al margen de los cortes y de todo lo que ha pasado, yo siempre flipo con lo que tú cuentas. De hecho, pese a todo, ha quedado un montón de gente por aquí. Luego te mandaré, porque además, aparte de los aplausos, tengo aquí no sé cuántos mensajes de WhatsApp diciendo con 2 cojones, ¿vale? O sea que encantado.